Hay un récord en la Fórmula 1 que ningún piloto quiere tener y que un solo hombre logró en toda la historia del deporte: ser el único piloto al que la FIA le revocó la superlicencia por ser literalmente un peligro en la pista. No fue descalificado por hacer trampa, no fue echado por falta de presupuesto. Le quitaron el permiso para conducir un Fórmula 1 porque demostró, carrera tras carrera, que no tenía el nivel mínimo necesario para estar ahí. Esta es la historia de Yuji Ide. Para entender cómo llegó a la Fórmula 1, hay que entender primero el contexto del equipo que lo contrató, porque la historia de Ide es inseparable de la historia de Super Aguri. Aguri Suzuki había sido piloto de Fórmula 1 en los 90 y era una figura querida en el automovilismo japonés. Después de su retiro, decidió crear un equipo completamente nuevo con un objetivo muy específico: demostrar que Japón podía tener su propia escudería compitiendo en la máxima categoría, con apoyo de Honda y con identidad japonesa marcada en cada decisión, incluyendo la elección de pilotos. El primer asiento fue para Takuma Sato, un piloto con experiencia real en la Fórmula 1, que hablaba inglés con fluidez y que podía comunicarse sin problemas con un equipo técnico mayoritariamente europeo radicado en el Reino Unido. El segundo asiento era el problema. Suzuki quería otro piloto japonés para completar la identidad del proyecto, y las opciones disponibles en ese momento no eran abundantes. Ahí entra Yuji Ide. El currículum de Ide tenía algo que a primera vista parecía respaldarlo. En 2005 había sido subcampeón de la Fórmula Nippon, la categoría más prestigiosa de monoplazas en Japón, ganando 2 carreras y terminando justo detrás del campeón Satoshi Motoyama. Sobre el papel era un resultado razonable. El problema era todo lo que ese resultado no mostraba. Ide tenía 31 años, una edad inusualmente alta para debutar en la Fórmula 1. Su trayectoria había sido casi enteramente japonesa, sin el recorrido habitual que la mayoría de los pilotos hacen a través de categorías europeas competitivas antes de llegar a la categoría reina. Su única experiencia fuera de Japón fue una temporada en la Fórmula 3 francesa en 2002, donde terminó séptimo en el campeonato, a más de 100 puntos de su compañero de equipo, que fue segundo. No era un mal resultado para la F3, pero la distancia entre la Fórmula 3 francesa y la Fórmula 1 es abismal, y Ide nunca dio ningún paso intermedio que demostrara que podía cerrar esa brecha. A eso se sumaban problemas logísticos serios. Super Aguri se formó apenas meses antes del inicio de la temporada 2006, lo cual de por sí era una hazaña organizativa enorme. El coche con el que debutaron era una versión adaptada de un Arrows de 2002, un chasis con 4 años de antigüedad modificado para cumplir mínimamente con el reglamento vigente. Y Ide llegó a su primera carrera con 200 kilómetros de rodaje en el coche durante toda la pretemporada, una cantidad de práctica que para los estándares de la Fórmula 1 es prácticamente nula. Y luego estaba el problema del idioma. Ide no hablaba inglés. El equipo técnico de Super Aguri operaba en el Reino Unido y era mayoritariamente europeo. Eso significaba que Ide tenía serias dificultades para comunicar lo que sentía en el coche, para entender instrucciones estratégicas durante la carrera y para procesar feedback técnico de sus ingenieros. Sato, que hablaba inglés con fluidez, no tenía ese obstáculo. Ide sí, y de manera severa. El debut en Bahrein 2006 fue una demostración brutal de todos esos problemas combinados. Sato, con el coche más lento de la parrilla, ya estaba 5 segundos por detrás del mejor tiempo en la primera sesión de clasificación. Ide estaba casi 3 segundos completos por detrás de su propio equipo. En una categoría donde las diferencias se miden en centésimas, esa brecha era astronómica. Durante la carrera, los líderes ya le habían sacado una vuelta completa para la vuelta 11, y cuando entró a boxes para su primera parada, no supo cómo poner el coche en neutro, casi atropellando a un mecánico en el proceso, mientras el equipo entero intentaba ayudarlo a resolver el problema desde afuera del coche. Terminó abandonando por una falla de motor en la vuelta 35, aunque para ese punto el problema más visible ya no era mecánico. Malasia repitió el patrón casi exactamente igual. Ide fue el más lento en todas las sesiones, quedando 6 segundos por detrás del mejor tiempo en clasificación,
volvió a abandonar, esta vez por un problema con el acelerador en la vuelta 33. En Australia llegó el momento que terminó de sellar las dudas sobre si debía seguir en la Fórmula 1. En clasificación, hizo un trompo en su primera vuelta de manera tan torpe que ni siquiera sabía cómo poner reversa para salir de la situación, obligando a que la sesión se detuviera con bandera roja. Minutos después, en la misma clasificación, bloqueó a Rubens Barrichello en un momento donde cualquier piloto experimentado sabe que hay que cederle el paso a quien viene detrás en una vuelta rápida. Si la reacción de Barrichello hubiera sido una fracción más lenta, el incidente podría haber sido mucho más grave. Ide terminó la sesión casi 4 segundos por detrás de su propio compañero, que ya estaba a 5 segundos del líder. En esa carrera, finalmente logró completar todas las vueltas, terminando 13º, pero solo porque apenas 13 pilotos llegaron a la bandera a cuadros, y lo hizo 3 vueltas detrás del ganador. Para ese momento, la FIA ya había recomendado a Super Aguri que considerara reemplazarlo. Suzuki, leal a su proyecto y a su compatriota, le dio una última oportunidad en San Marino. Y ahí ocurrió el incidente que terminó de cerrar la historia. En la primera vuelta del Gran Premio de San Marino, Ide calculó mal una frenada y chocó violentamente contra el coche de Christian Elbers, que salió ileso pero comprensiblemente furioso. Eran tiempos anteriores a la introducción del halo en los coches de Fórmula 1, así que cualquier impacto en la cabeza en ese tipo de accidente podía tener consecuencias mucho más serias de las que finalmente tuvo. Más tarde en esa misma carrera, la suspensión de su coche falló y volvió a abandonar. Eso fue suficiente. Días después del incidente en Imola, la FIA tomó una decisión sin precedentes en la historia de la Fórmula 1. Le revocó la superlicencia a Ide. La declaración oficial fue directa, indicando que representaba un peligro tanto para sí mismo como para los demás competidores. Super Aguri emitió un comunicado donde aceptaba la decisión con tristeza y Aguri Suzuki, fiel a su compromiso con el piloto, expresó su esperanza de encontrarle otras oportunidades para correr y eventualmente volver a la Fórmula 1. Eso nunca ocurrió. Lo que vino después para Ide fue un regreso a las categorías japonesas donde había construido su carrera. Volvió a la Fórmula Nippon en 2007 sin recuperar nunca el nivel de expectativa que había tenido antes de su desastrosa etapa en la Fórmula 1, aunque consiguió un podazo en Suzuki ese mismo año. Más adelante encontró cierto éxito en categorías de resistencia japonesas, ganando las 1000 kilómetros de Suzuki en Super GT en 2010 y consiguiendo victorias en Super Taiko incluso años después en 2020. Era evidentemente un piloto con cierto nivel real, simplemente no el nivel que la Fórmula 1 exige. Lo que hace tan interesante la historia de Ide, vista con perspectiva, es que probablemente no era el peor piloto que llegó a competir en la Fórmula 1 en términos de talento puro. Hubo casos posteriores, como el de Nikita Mazepin, donde el nivel mostrado en pista fue igualmente preocupante, pero que no terminaron en una revocación de una licencia porque las circunstancias del equipo y los respaldos económicos eran diferentes. Ide tuvo la combinación más desafortunada posible. Llegó completamente fuera de su preparación, en el peor momento posible, con una barrera de idioma que le impedía integrarse al funcionamiento básico del equipo y con un coche que era, en el mejor de los casos, mínimamente competitivo. Cualquiera de esos factores por separado podría explicar un mal arranque. Todos juntos produjeron la única revocación de superlicencia en la historia del deporte. Esa es la historia de Yuji Ide. No la historia de un piloto sin ningún talento, sino la historia de alguien que llegó completamente fuera de su profundidad, en el peor momento posible, sin las herramientas mínimas para sobrevivir en el nivel más exigente del automovilismo mundial. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y el último video está en pantalla ahora mismo.